Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Cuando hablamos de la obediencia, la imaginamos como algo rígido, pesado, casi como una obligación que se cumple por miedo a las consecuencias. Pero cuando lo miramos desde la perspectiva del corazón de Dios, descubrimos que la obediencia nunca fue pensada como un acto forzado, sino como una respuesta natural al amor. En esta charla quiero invitarte a contemplar la obediencia no como una carga, sino como un fruto que nace cuando el corazón se siente amado, acompañado y también comprendido, porque cuando uno sabe que es profundamente amado, obedecer deja de ser un esfuerzo y se convierte en un acto de confianza, en un gesto de gratitud, en una forma de caminar más cerca de quien nos ama primero. Lo hermoso de la obediencia basada en el amor es que transforma la motivación. Ya no se trata de evitar un castigo o de cumplir una regla por obligación, sino de responder a una relación. Cuando uno obedece desde el amor, lo hace porque reconoce que Dios desea nuestro bien, que sus caminos no son imposiciones arbitrarias, sino invitaciones a una vida más plena. Y esa comprensión lo cambia todo. Cambia la manera en que tomamos decisiones, cambia la forma en que enfrentamos desafíos, cambia incluso la manera en que nos vemos a nosotros mismos. La obediencia deja de sentirse como una renuncia y empieza a sentirse como un camino hacia la libertad, hacia la paz y también hacia la plenitud. Y quizá lo más profundo es entender que Dios nunca ha querido que lo sigamos desde el temor. Él no busca corazones asustados, sino corazones dispuestos. No busca sumisión ciega, sino confianza viva. La obediencia que nace del amor es una obediencia que crece, que madura, que se fortalece con el tiempo. Es una obediencia que no se impone, sino que se elige. Y cuando uno empieza a vivir desde esa verdad, descubre que obedecer a Dios no es perder, sino ganar. No es limitarse, sino expandirse. No es someterse, sino alinearse con el propósito para el cual fuimos creados. Y ahí, en ese espacio donde el amor guía y la obediencia responde, la vida encuentra un ritmo más suave, más profundo, más lleno de sentido. A veces, cuando hablamos de obediencia, la imaginamos como algo rígido, pesado, casi como una obligación que se cumple por miedo a las consecuencias. Pero cuando lo miramos desde la perspectiva del corazón, descubrimos que la obediencia nunca fue pensada como un acto forzado, sino como una respuesta natural al amor. Hoy quiero invitarte a contemplar la obediencia no como una carga, sino como un fruto que nace cuando el corazón se siente amado, acompañado y también comprendido. Porque cuando uno sabe que es profundamente amado, obedecer deja de ser un esfuerzo y se convierte en un acto de confianza, en un gesto de gratitud, en una forma de caminar mucho más cerca de quien nos ama primero. El mundo constantemente nos dice que nuestro valor depende de lo que logramos, de lo que poseemos o de la aprobación de los demás. Y sin darnos cuenta, esa misma lógica se cuela en nuestra relación con Dios. Sentimos
que debemos portarnos bien para ser aceptados, que debemos cumplir reglas para ser dignos, que debemos obedecer para ser amadas o amados. Pero la palabra nos recuerda que nuestro valor está en quien nos creó. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda constantemente que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos productos de una casualidad, sino diseño perfecto de un Dios que nos llamó a vivir con propósito. La obediencia, que se basa en el temor, produce corazones tensos, inseguros, siempre preguntándose si están haciendo lo suficiente. Pero la obediencia, basada en el amor, produce corazones libres, confiados y dispuestos. Lo hacemos desde la distancia cuando obedecemos por amor. También lo hacemos desde la cercanía y esa diferencia lo cambia todo. Cambia la manera en que vemos a Dios, cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos y cambia la manera en que caminamos cada día. A veces, la obediencia se vuelve difícil porque la asociamos con pérdida, perder libertad, perder comodidad, perder el control. Pero cuando uno descubre que Dios no pide obediencia para limitarnos, sino para protegernos, la perspectiva cambia. Dios no nos da instrucciones para restringirnos, sino para guiarnos hacia una vida más plena. Y cuando uno empieza a confiar en ese corazón amoroso, obedecer se vuelve más natural, más ligero y más profundo. Jesucristo nos dijo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esta frase, lejos de ser una exigencia, es una invitación. Jesús no dice, obedézcanme para que los ame, sino si me aman, la obediencia será una consecuencia. Es como decir, cuando tu corazón está lleno de amor, tus acciones lo reflejan. La obediencia no es la raíz del amor, es su fruto. En esta charla quiero recordarte que Dios no busca robots que hagan órdenes o que no piensen. Él busca hijos que confíen, que escuchen, que respondan desde el corazón. La obediencia que nace del amor es una obediencia que crece, que madura y que se fortalece con el tiempo. Es una obediencia que no se impone, sino que se elige. Y esa elección es hermosa porque nace desde la libertad. A veces, obedecer a Dios implica ir contra la corriente, implica tomar decisiones que otros no entienden, implica renunciar a cosas que parecen atractivas, implica caminar por caminos que no siempre son fáciles. Pero cuando uno sabe que Dios es bueno, que sus planes son mejores que los nuestros, que su amor es perfecto, entonces obedecer deja de ser un sacrificio y se convierte en un privilegio. La Biblia nos dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 18: el perfecto amor echa fuera el temor. Y esta verdad es clave para entender la obediencia. Cuando el amor llena el corazón, el miedo pierde poder. Ya no obedecemos por temor al castigo, sino por amor a quien nos sostiene. Ya no obedecemos para evitar consecuencias, sino porque confiamos en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Enseñar a nuestros hijos a obedecer desde el amor y no desde el temor es uno de los regalos más grandes que podemos darles, porque un niño que obedece por miedo crecerá inseguro, pero un niño
que obedece por amor crecerá confiado, y esa confianza se convertirá en la base de su relación con Dios, con los demás y también consigo mismo. Quiero que recordemos que la obediencia no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Es una forma de caminar, una forma de decidir, una forma de relacionarnos con Dios. Y cuando ese caminar está motivado por el amor, la vida se vuelve más ligera, más plena y más auténtica. A veces, obedecer a Dios implica soltar cosas que nos gustan, dejar hábitos que nos dañan, renunciar a caminos que parecen más fáciles. Pero cuando uno lo hace desde el amor, descubre que Dios nunca pide que soltemos algo sin tener algo mejor preparado. Él no quita por quitar, quita para dar. Y esa verdad transforma la obediencia en esperanza. Jesucristo nos dijo en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 30: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aunque a veces la obediencia se siente pesada, Jesús nos recuerda que cuando caminamos con Él, la carga se vuelve ligera, no porque las circunstancias cambien, sino porque su presencia nos sostiene. La obediencia basada en el amor no se siente como un peso, sino como un descanso. También quiero recordarte que Dios no se decepciona cuando fallamos en obedecer. Él conoce nuestra humanidad, nuestras luchas y también nuestras debilidades. Y aún así, Él nos ama. La obediencia no es un requisito para ser amados, es una respuesta al amor que ya recibimos. Y cuando uno entiende esto, la culpa pierde poder y la gracia se vuelve más real. A veces, obedecer implica esperar, esperar cuando queremos avanzar, esperar cuando queremos respuestas, esperar cuando queremos claridad, pero la espera también es obediencia, es decirle a Dios: confío en tu tiempo más que en mi propia prisa. Y esa confianza es una forma profunda de amor. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y esta verdad nos recuerda que la obediencia no siempre será lógica, no siempre será cómoda, no siempre será inmediata, pero siempre será buena, porque Dios es bueno y obedecer a un Dios bueno nunca puede llevarnos a un lugar malo. También quiero que recordemos que la obediencia basada en el amor no es perfecta. Habrá días en que lograremos y días en que fallaremos, pero Dios no busca perfección, busca disposición, busca corazones que digan: Señor, quiero caminar contigo, incluso cuando me cuesta. Y ese deseo es suficiente para que Él haga su obra en nosotros. A veces, obedecer implica confiar en lo que no vemos, implica dar pasos en fe, incluso cuando el camino parece incierto. Pero cuando uno sabe que Dios va adelante, la incertidumbre se vuelve menos intimidante, porque no caminamos solos, caminamos acompañados por un Dios que nunca falla. La obediencia basada en el amor también implica reconocer que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos fortalece, sabe lo que nos transforma. Y cuando uno confía en ese conocimiento perfecto, obedecer se vuelve un acto de descanso y no de esfuerzo. Quiero que te lleves hoy esta verdad.
Dios no quiere que lo obedezcas por miedo, quiere que lo obedezcas porque sabes que Él te ama, porque sabes que su corazón es bueno, porque sabes que sus caminos son mejores. La obediencia basada en el amor es la obediencia que transforma, que libera y que sana. Y al final del día, obedecer a Dios no se trata de cumplir reglas, sino de caminar con Él. No se trata de evitar castigos, sino de vivir en su amor. No se trata de miedo, sino de confianza. Cuando la obediencia nace del amor, la vida se vuelve más plena, más ligera, más alineada con el propósito para el cual fuimos creados. Y ahí, en ese espacio donde el amor guía y la obediencia responde, encontramos la verdadera libertad. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti con un corazón que desea aprender a obedecerte desde el amor y no desde el miedo. Tú conoces nuestras luchas internas, nuestras dudas, nuestras intenciones sinceras y también nuestras caídas. Te entregamos todo aquello que nos ha hecho ver la obediencia como una carga, como un peso o como una obligación. Permítenos redescubrirla como un camino de confianza, como una respuesta natural a tu amor, como un gesto que nace de saber que somos profundamente amados por ti. Padre, te pedimos que transformes nuestra manera de caminar contigo, que podamos reconocer que tus instrucciones no son amenazas, sino invitaciones, no son cadenas, sino protección, no son imposiciones, sino expresiones de tu cuidado. Te pedimos que tu amor sea la raíz de cada decisión que tomemos, que podamos obedecerte no para ganar tu aprobación, sino porque ya la tenemos, no para evitar castigos, sino porque queremos caminar cerca de ti. Llena nuestro hogar, nuestra mente y nuestro corazón con tu paz, tu claridad y tu ternura. Que cada paso que demos sea una respuesta a tu amor y no a nuestro miedo. Que nuestra vida entera sea un reflejo de esa obediencia que nace de conocerte y de confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.